Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, versículos 1 al 19. En esta ocasión no proclamaré el texto, invito a cada uno para que abra su Biblia, ubique el pasaje, Juan 21, 1 al 19, y me acompañe en las anotaciones que vamos a hacer. El versículo 1 de este capítulo 21 de Juan comienza con una anotación del narrador. Jesús se manifestó otra vez. Y esta anotación es importante. Los discípulos ya se habían encontrado con el Señor resucitado 2 veces en la ciudad de Jerusalén, coincidencialmente siempre en el primer día de la semana. Pero como podemos notar ahora, con todo y esto, los discípulos todavía parecen necesitados de encontrarlo. Podríamos decir que la fe nunca es algo que se adquiere de una vez para siempre, que es un acontecimiento que requiere ser renovado, que pide crecimiento, incluso en medio de contradicciones y retrocesos que pueden hacer vanas las fuertes experiencias del Señor que hemos vivido anteriormente. Y lo subrayo, en los asuntos de Dios uno nunca está hecho de una vez para siempre. Estamos siempre en camino de discipulado, de aprendizaje. Y esto es efectivamente lo que le ocurre a Pedro y a sus compañeros en este pasaje. Pero avancemos. A punto de embarcarse en el mar de Tiberíades, encontramos 5 personajes que son identificables en el Evangelio. En primer lugar, a Simón Pedro, quien creo que no requiere mucha presentación. Luego a Tomás, con el apodo que le pusieron sus amigos, el mellizo, el mismo apóstol que había dudado inicialmente, pero que finalmente había confesado a Jesús con un Señor mío y Dios mío. Recordemos el Evangelio de hace una semana. También estaba Natanael, del cual se recuerda su pueblo de origen, que es Caná de Galilea. El discípulo que el día de su llamada también había hecho la primera gran confesión de fe cuando le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Están los 2 hijos de Zebedeo, son todos personas con trayectoria. Y además de estos 5 tenemos a otros 2, nos darán 7 entonces, otros 2 discípulos sin identificar. Uno de ellos será el discípulo amado, quien entrará en acción dentro de poco. 7 discípulos, un número que no parece ser casual. Estamos ante una comunidad cuyo número narra la totalidad y la universalidad. Y entonces comienza la acción. La iniciativa parte de Simón Pedro. Él decide ir a pescar. En principio no invita a nadie. Apenas les cuenta, les informa. Los otros deciden seguirlo. Se unen a él en esta empresa que representa la misión de la comunidad. Ellos, muy convencidos, dicen: bueno, también nosotros vamos contigo. Y todos juntos entran en mar abierto. Y aquí viene el resultado. Versículo 3. Aquella noche no pescaron nada. Y después de esta empresa fracasada, los discípulos se disponen a regresar a la playa justo, dice el versículo 4, justo cuando amaneció. El narrador ha subrayado este detalle inicial: un amanecer en el lago de Galilea. ¿Cuántos amaneceres hemos visto ya en los relatos de Pascua? Pero toda nuestra vida, como dice el escritor español María Zambrano, toda nuestra vida es un continuo amanecer, un ascenso progresivo de la luz. Pedro y los otros 6 compañeros se habían dado por vencidos, habían vuelto a su vida anterior. Se cierra el paréntesis de aquellos 3 años de caminos, de vientos, de sol, de palabras como pan y luz, de libertad y de feliz itinerancia, pero terminados de una forma brutal, dramática. Los 7
habiendo descolgado la bandera de los sueños, vuelven a la ley del trabajo cotidiano. Y no pescaron nada aquella noche. Noche sin estrellas, noche amarga, en la que cada reflejo de las olas pareciera reflejar un poco, mostrar un poco de aquel sueño perdido, de un rostro y de una vida naufragada. Y precisamente allí, bajo la luz del nuevo día, ven a Jesús apostado en la playa. Y el narrador de Juan informa, los discípulos no sabían que se trataba de él. Es lo mismo que le había pasado también a los discípulos de Emaús. Y en este mismo Evangelio de Juan, también a María Magdalena. A Jesús no lo reconocen de primera. A la primera vez, los discípulos se encuentran con Jesús, pero no lo identifican. Cuando se llega a este punto, es Jesús quien toma la iniciativa y lo hace mediante una solicitud. Muchachos, ¿no tienen pescado? Bueno, yo he leído muchachos. El texto original dice hijitos, hijitos míos. Jesús se dirige a ellos con un apelativo cargado de mucho cariño, con una expresión que es paterna y materna a la vez. En griego, teknia significa hijitos. Es como si les dijera, mijitos, no tengan miedo. Yo no los he dejado huérfanos. Yo no los he abandonado. Y así Jesús cumple su promesa repetida en el discurso de despedida en el cenáculo de que no los dejaría huérfanos. Y este Jesús es el mismo de siempre, aunque paradójicamente diferente, porque está glorificado. Por eso los discípulos no lo reconocen de una vez, y más bien les responden lacónicamente. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y les dicen, no. ¿Han pescado algo? No. O sea, no tenemos nada, dice el versículo 5. Y así reconocen su vacío, su fracaso, el estar inmersos en una situación negativa, casi como en un callejón sin salida. Y entonces viene el paso número 2 de este itinerario. Jesús interviene por segunda vez. Ahora no para hacer preguntas, sino para dar una instrucción. Versículo 6, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Son palabras que requieren fe y pronta obediencia. Se trata de un mandato y de una promesa a la cual Pedro y sus compañeros inmediatamente adhieren, la aceptan, confían en él. Y no habían acabado de arrojar la red cuando ya estaba llena de peces. En medio de todo, resulta que los discípulos, una vez más, están cargados de debilidad y de pobreza, porque anota el versículo 6, y no podían arrastrarla. Jesús, en medio de esta situación de grandeza, y también, como vemos paradójicamente, de nueva incapacidad de sus discípulos, se yergue ahora en medio de esto, justo en medio de esto, se yergue la figura del discípulo amado. El mismo que en la mañana de la resurrección, con el solo hecho de ver la tumba vacía, había creído. Él vio y creyó. Pues él mismo reconoce en este acontecimiento la acción y el estilo de Jesús. Y entonces le grita a los otros, «Ho Kyrios estin», que significa «es el Señor». Así lo leemos en el versículo 7. Pues sí, el relato nos va conduciendo poco a poco a contemplar la barca de la iglesia en medio del camino de la historia, a caer en cuenta incluso en la posibilidad de misiones que no dan resultado, de evangelizaciones sin fruto. Pero al mismo tiempo, esta página nos invita a creer que si la misión la llevamos a cabo en obediencia al Señor, en la docilidad a sus indicaciones y en la búsqueda de su voluntad, entonces con seguridad habrá abundancia de frutos y seremos confirmados en la certeza
de que somos pescadores de hombres. Y es con esta certeza que podemos proclamar con alegría: es el Señor. O mejor, el Señor resucitado está en medio de nosotros. Está presente hoy, aquí, en nuestras comunidades. Él está obrando en medio de nosotros. Y hay otro detalle que no podemos dejar pasar: que el primero en tomarse en serio el grito del discípulo amado es Simón Pedro. Era Simón quien estaba liderando la pesca aquella noche, pero por lo visto no había estado atento a los signos de aquel amanecer. Con todo y esto, Simón también sabe obedecer a las indicaciones del discípulo amado. Y entonces se pone el vestido, se arroja al mar. Estaba desnudo y se viste. Y es así como él se arroja al mar, yendo al encuentro de Jesús, casi como queriendo ser inmerso en el agua con su desnudez, para poder volver a salir a la superficie revestido como una nueva criatura. En este amanecer en el lago de Tiberíades, el milagro no está en la repetición de otra pesca extraordinaria, al menos no solamente en esto. Está en Pedro que se lanza al agua vestido, nadando tan fuerte como le permiten sus fuerzas, en la ansiedad de un abrazo, con el corazón apuntando directamente hacia ese pequeño fuego que ya está ardiendo en la orilla. Y viene el paso número 3, el encuentro con Jesús. En la orilla, Jesús, como una madre, ya tiene preparada una parrilla para asar pescado para sus amigos. Jesús podría haberse sentado para esperar su llegada, sentarse a observar, pero no. Jesús no para de cuidarlos. Nunca suspende la atención por sus discípulos. El fuego, las brasas, los peces, el tiempo, las manos, el alimento. Vemos un nuevo escenario. Jesús se preocupa por recibirlos bien. Bueno, están cansados, ¿verdad? Los recibe como están, pero con algo bueno, con algo restaurador. En cuanto Pedro, en aquel amanecer, está inmerso en unas aguas que parecieran recordar un nuevo nacimiento, recordemos las palabras a Nicodemo: hay que nacer del agua, le dijo el Señor. Pues los otros discípulos, en cuanto Pedro llega, nadando en medio del agua, los otros discípulos logran arrastrar la red llena de peces, bien cargada de peces, hasta la orilla. Ellos ya no andan en cualquier dirección, como vimos al inicio, sino en dirección de Jesús. El Señor los ha atraído hacia Él. Como ya vimos, en la orilla, Jesús los está esperando enfrente de una fogata, con brasas, con carbón, sobre la cual reposan ya peces y panes. Y tenemos el mismo alimento que Él había repartido cuando, recordemos, con ocasión de su segunda Pascua en compañía de sus discípulos, en Juan 6, había multiplicado panes y peces. Este es el pan que en el mismo capítulo 6 de este Evangelio, en el discurso del pan de vida, del cual había dicho que esta era su carne para la vida del mundo, ahora Jesús ofrece. Es por lo tanto la expresión de un Jesús que se da a sí mismo, de un Jesús que prepara tanto la mesa como la comida, de un Jesús que provee el alimento que vivifica. Es Él en persona, presencia siempre amorosa y salvífica. Y Jesús le pide a sus discípulos que por su parte traigan también ellos de los pescados que habían cogido. Y quien ejecuta la orden es Simón Pedro, quien acaba de salir del agua y trae
la red llena de 153 peces bien grandes. Así dice el versículo 11. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar. En la profecía sobre el tiempo escatológico, sobre los tiempos definitivos, el profeta Ezequiel había contemplado precisamente al lado derecho del templo aguas llenas de peces, y en la ribera de Ein Eglaim unas redes extendidas. Esto lo leemos en el capítulo 47 de Ezequiel. Quizás la anotación de que sean precisamente 153 peces, ni más ni menos, sea un link con este pasaje de la profecía de Ezequiel, ya que el cálculo numérico de las letras hebreas que componen el toponímico en Eglaim, esto es un ejercicio que se llama la gematría, componer nombres con números o números con nombres, da como resultado 153. Por lo tanto, quizás estemos ante un dato que invita a ver a la Iglesia como el tiempo escatológico y a la comunidad cristiana, tiempo y templo escatológico además, y a la comunidad cristiana como el lugar de la misión universal y de la presencia de Dios manifestada en Cristo resucitado. Valga recordar además lo que decía el gran San Jerónimo. Él decía que los 153 peces simbolizaban a todos los pueblos de la tierra, ya que este era, en su tiempo por supuesto, el número de las especies marinas conocidas. Bueno, cualquiera que sea la línea interpretativa que adoptemos, el punto es que aquí pone ante nuestros ojos la universalidad de la misión de la Iglesia y la universalidad de la cosecha de los hombres en torno al Señor resucitado y a su comunidad de seguidores. Y agrega el versículo 11 que a pesar de que eran tantos los peces, la red no se rompió. Espléndida. Esta anotación inserta aquí como un sello de parte de la comunidad del discípulo amado. La red no se rompió, entonces, en la comunión vivida entre la gran iglesia petrina y la iglesia del discípulo amado, ya que fueron capaces de una única confesión del resucitado. Pero, lamentablemente bien sabemos que luego, a lo largo de la historia de la iglesia, esta red se rompió. Ahora, todos los discípulos presentes en la orilla, avancemos, están conscientes de que el Señor está en medio de ellos. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, dice el versículo 12, ninguno se atrevía a preguntar, ¿y tú quién eres? Ellos sabían muy bien delante de quién estaban. Y es con esta actitud que llegan al momento cumbre del encuentro con Jesús, el gesto eucarístico. Pongámosle atención al versículo 13. Después de haberlos invitado a comer, se dice que Jesús se acerca. Bueno, literalmente el texto griego dice ergetai, viene, Jesús viene. El mismo verbo que se ha utilizado en las apariciones del resucitado en el capítulo anterior, en el capítulo 20. Y así Jesús lleva a cabo el gesto eucarístico. Él ha venido, toma el pan y se los da. De esta forma los discípulos son incorporados en la persona de Jesús, en aquel que este evangelio ha llamado desde el comienzo el verbo, el logos, la palabra, y forman una sola cosa con él. Es por eso que Jesús se abstiene de comer. Jesús no es un comensal más. Él es el alimento. Él es el verdadero alimento del cual el pan ofrecido por él es signo. Por cierto, decía el viejo teólogo francés del inmediato posconcilio Vaticano II, Henri de Lubac, decía esto: la Eucaristía celebra la relación entre los discípulos y el Señor. La Eucaristía hace la comunidad, la iglesia, y la comunidad hace la Eucaristía. Y llegamos al paso número 4. Observemos de nuevo el escenario.
A la orilla del lago, Jesús y Simón Pedro están junto a una fogata. Acaba de ocurrir el encuentro con el resucitado. La fogata ahora nos recuerda el escenario de las 3 negaciones. Había sido en torno a una fogata también. En este capítulo 21, en los versículos 15 al 17, incentivado por Jesús, Simón Pedro ahora va a realizar una triple confesión de amor. 3 veces va a proclamar su amor por Jesús. Pero notemos lo siguiente. Jesús interroga a Pedro, no diciéndole Pedro, sino Simón, hijo de Juan. En las 3 preguntas por el amor hay un juego de palabras. La primera vez le pregunta, ¿me amas? Y él dice, te quiero. Luego, ¿me amas? Y vuelve a repetir lo mismo, te quiero. Ahora Jesús al final le dice, bueno, ¿me quieres? Y responde una vez más, te quiero. Podemos observar aquí el juego de palabras entre el me amas y me quieres. Amar, en griego agapao, connota un acto de elección, una entrega totalmente al otro por su bien. Es el amor de donación. Querer, el término que repite 3 veces Pedro y que al final Jesús termina preguntándole en los mismos términos, querer, en griego es phileo, de donde viene filosofía, filantropía, phileo. Es el amor del amigo, el amor con sentimiento de afecto, que describe un vínculo profundo que se genera entre 2 personas. Además, la triple pregunta establece un comparativo. ¿Me amas más que estos? Se le pide al líder un amor mayor que el del resto de la comunidad. En la triple respuesta, Pedro no confiesa su amor a partir de la comparación con los otros, sino que se remite al conocimiento de Jesús 4 veces. Tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes. Jesús no necesitaba que le informaran nada sobre la gente, dice Juan 2:25, porque él conocía bien lo que hay en el interior de las personas. Y por eso Pedro dice, bueno, tú lo sabes. Además, en el encargo que Jesús le hace ahora, el encargo pastoral, Jesús se remite a la imagen del buen pastor. En el Getsemaní, Pedro había demostrado su amor por Jesús, tomando la iniciativa, sacando la espada del odio contra los enemigos. Y en esa ocasión Jesús le demostró su amor salvándole la vida a los discípulos, como leemos en Juan 18, 8 al 9. Así se cumplió lo que él mismo había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Jesús ha vivido la pasión como un buen pastor. El pastor que da la vida por sus amigos. Por eso ha dicho, déjenlos ir. Y Jesús da la vida por ellos. Pues en el triple encargo, bajo esta luz, hay otro juego de palabras. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Se cambia el verbo. Apacienta en griego es bosco. Cuidar es poimaino. Tenemos entonces aquí contornos semánticos interesantes. El término bosco, que traducimos como apacentar, se refiere más a la relación que el pastor, más a lo que el pastor le ofrece a su rebaño. Y lo que le ofrece ante todo es el alimento. En Juan, este alimento es la palabra que es Jesús. Pero también está el otro verbo, cuidar, pastorear. Poimaino en griego, que indica una responsabilidad de dirección, directiva. En ella se orienta, se vigila, se defiende preventivamente al rebaño frente a los peligros que vienen. Ambas acciones, alimentar y dirigir, apuntan al hacer crecer a la comunidad, congregándola en la unidad en torno a Cristo el Señor resucitado. Pero retomemos aquí el conjunto de esta cuarta parte. Los encuentros pascuales son reales, porque es verdaderamente Jesús quien está allí, porque lo que hace Él son gestos de un amigo.
En la playa, alrededor del pan asado y del pescado, se lleva a cabo el diálogo más hermoso del mundo. 3 preguntas cortísimas, fulminantes, dirigidas a un pescador y en el frío del amanecer. A Pedro, que tiembla junto a las brasas de un pequeño fuego, que tiembla de frío y de emoción. Y Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que los demás? A Jesús no le interesan los aspectos doctrinales, no en este caso. Como si le preguntara: ¿comprendiste mi mensaje? ¿Te queda clara ahora sí la cruz? No, para Jesús lo que importa son las relaciones, los vínculos interpersonales. ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús quiere saber si sigue dispuesto a amarlo, como se lo prometió una vez. Teresa de Ávila, por cierto, en una ocasión extasiada, escucha a Jesús que le dice: Teresa, por un te amo dicho por ti, yo haría de nuevo el universo. Bueno, Jesús le pregunta a Simón: Simón, ¿me amas? Jesús quiere volver a ser de Pedro el discípulo que no carga remordimientos, sentimientos de culpa, de arrepentimiento, sino un discípulo con el corazón renovado, reavivado. Y como vemos en la manera como van avanzando las preguntas y las respuestas, Jesús rebaja sus peticiones y a la tercera le dice: bueno, ¿me quieres? Jesús se adapta a la fragilidad de Pedro. Feliz, quien está feliz con este pequeño soy tu amigo, con el fileo, con esa migaja del te quiero. Jesús quiere ver el mundo con los ojos de Pedro, verlo con el corazón de los débiles, con los ojos de los pobres, como encarnado que es. Si no es así, nunca cambiará nada. No lo hace desde la altura de un trono, sino a la altura del canto que cantan los ojos del apóstol cansado, pero emocionado y ahora también amante. Y es que todo corazón humano está cansado, pero el amor se reenciende. Y llegamos a la conclusión. Quinto paso. En los versículos 18 y 19, Jesús prolonga sus palabras a Pedro sobre el apacentar, sobre el dirigir, correlacionando la misión con el estilo de vida que él tiene que llevar. Todo esto apunta a la madurez de Pedro y al destino que le aguarda al final de su vida. Todo apunta al imperativo final. Jesús le dice: sígueme. La forma propia del seguimiento de Jesús, teniendo ahora como paradigma la Pascua, es el don de la vida en el servicio, como lo vimos en el lavatorio de los pies, amando a los demás con el amor con el que Jesús nos ha amado. Y en este contexto se contraponen las 2 etapas de la vida, las 2 grandes, la juventud y la ancianidad. La juventud, o como dice aquí el texto, el presbiterado. Presbites es el anciano, el presbítero. Y entonces, la Pascua parte en 2 la vida de Pedro. Antes cuando eras joven, ahora eres maduro, anciano. Pedro ya no va a actuar por heroísmo personal, como lo intentó en una ocasión. Su verdadero liderazgo proviene del ser conducido en primer lugar él por Jesús. No según sus intereses, no según sus pretensiones personales, sino en la docilidad al Jesús. Al Jesús que le dice: cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Ahora extenderás las manos y otro te llevará a donde tú no quieras. Estamos ante palabras de Jesús que se cumplieron históricamente. Pedro pasó por el martirio, el dolor y la muerte misma, y así realizó su camino completo con Jesús, cuyo destino era la gloria, no la muerte, la gloria. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues anciano, presbítero,
extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto es lo que dice el versículo 18 y que vale la pena subrayar. Jesús nos dejó este maravilloso icono, aunque para algunos pueda sonar un tanto aterrador, un icono del presbiterado, es decir, del anciano, del hombre maduro que está en condiciones de dirigir a la comunidad. Es como si Jesús le dijera: tú darás tu vida por mí, no con el combate contra mis enemigos, sino mediante el servicio a mi comunidad. Por eso tu vida y tu muerte no está en tus manos, sino en las mías. Este martirio es una glorificación, lo mismo que mi Pascua fue para mí el camino de la gloria. Terminemos. ¿Qué nos quedan de estos 5 pasos del itinerario pascual que leemos en este domingo, en el capítulo 21, versículos 1 al 19 de Juan? Creo que podemos recoger el itinerario que hemos realizado cuidadosamente hoy en esta página, con 4 breves frases que delinean nuestra vida y nuestra misión como una comunión de vida y de misión con el Señor resucitado. Primera frase: aprender a ver al Señor. Claro, porque esto es lo que nos hace testigos y no funcionarios. 2. Confesar nuestro amor al Señor. Solo una pasión por Él puede sostenernos hasta el final. Si no, tiraremos la toalla. 3. Desempeñar las tareas propias de un pastor. Ya las vimos. Alimentar y dirigir. Y 4. Ir detrás del Señor, claro, hasta la gloria del amor crucificado, dándole plenitud a nuestra vida. Y todo esto siempre arrojados en las manos del Señor, quien guía nuestra vida para que podamos dirigirla de los demás. Este encuentro narrado en el capítulo 21 de Juan nos muestra que nuestra vida de discípulos misioneros es tal cuando todas las dimensiones de nuestra existencia arrojada en las manos del Señor, todas ellas apuntan en la misma dirección, hacia la unificación con Él, en su vida y en su amor, para continuar su misión. Y esto porque único es el Señor, porque única es la fe, porque único es el conocimiento del Señor muerto y resucitado. ¡Feliz domingo!